Tengo en la línea telefónica al expresidente de México, Felipe Calderón. ¿Cómo estás, Felipe? Buen día. Qué gusto saludarte, Pascal. Bien, desde luego muy preocupado por lo que está ocurriendo en el país. Creo que se nos viene, ya llegó una crisis de magnitudes mayores, y la impreparación y la falta de diligencia y la irresponsabilidad con la que el gobierno está conduciendo este tema, pues probablemente, espero equivocarme, agravará las consecuencias para muchos mexicanos. ¿Por qué te lo parece así, Felipe? Porque primero hay una cosa que me preocupa mucho, Pascal, que es que se están subregistrando casos. Es decir, todo el mundo está esperando la llamada fase 2 cuando se demuestre que hay contagios locales. Pero aquí hay una trampa metodológica, si me permites decirlo así. Sí. Si alguien va con síntomas a un hospital público y pide que le hagan la prueba del coronavirus, le van a preguntar, oiga, ¿estuvo usted en Estados Unidos, en Europa, en algún país donde haya coronavirus? Pues no. Si este fuera un contagio local, es decir, de tercera o cuarta generación, pues tiene que decir que no. Si estuvo en contacto con una persona que ya haya sido diagnosticada, pues también probablemente diga que no, porque eso no se sabe. Uh-huh. Es decir, el contagio, además, o la enfermedad es asintomática los primeros días, y hay muchos casos asintomáticos, de hecho. Entonces, esta persona, el posible caso de contagio local o de tercera o cuarta generación, no va a tener prueba de coronavirus porque la metodología no se lo permite. Es una cosa absurda. Se canta, no hemos tenido ningún caso porque tampoco hemos hecho ninguna prueba de contagio local. Entonces, mi preocupación, y esto nos lleva a que si esto es así, el número de casos que pueden agravarse en el curso de unas 3 o 4 semanas va a crecer de manera muy importante. Incluso, déjame suponer que no existe este caso de registro, que si estamos en la curva que han presentado otros países con datos reales, en el curso de las próximas semanas los números de casos van a crecer exponencialmente. Dice Excelsior esta mañana, Felipe, que nuestra curva se parece mucho a la de Italia, por lo menos hasta el momento actual. Es muy probable que es el caso más grave de Europa y creo que del mundo del coronavirus en cuanto al número de muertos. Y eso nos lleva al siguiente tema. Nuestro sistema de salud, que se ha abandonado, pues no solo en este sexenio, sino en el anterior, y muchos hospitales que finalmente ya no se operaron porque no hubo compromiso de gasto de enfermeras, equipamiento, etcétera, y la cancelación del Seguro Popular, que precisamente tenía un fondo de gastos catastróficos, precisamente diseñado para este tipo de crisis, entre otras hipótesis, pues ya se lo comieron en esta administración para crear ese nuevo elefante que es el INSABI, o no sé cómo se llama esa cosa que crearon. Implica que el sistema de salud va a estar muy vulnerable. Ya lo hemos visto con el tema de las medicinas de los niños con cáncer, con el VIH, con muchos casos en que no está a tono el sistema de salud. Le aplicaron cortes draconianos por supuesta autoridad en este mito, uh-huh, en esta verdadera psicosis, no sé, que tiene el gobierno de que todo lo pasado fue corrupción. Le quitaron dinero a los hospitales y no están preparados para recibir el golpe sanitario que se viene encima, Pascal, y me preocupa que no hay ni el menor asomo de rectificación. Por el contrario, ya hay síntomas de verdadero delirio en algunos comportamientos del gobierno. Felipe, veo también con preocupación que estamos politizando un tema en el que tendría que haber unidad, y no digo unidad en un sentido patriotero o artificial, pero sí creo que tendríamos que tener una guía de parte de la ciencia, de parte de especialistas, pero yo veo por todos lados pues cómo los mexicanos estamos divididos, por lo menos en opiniones sobre cómo enfrentar esta pandemia. Me gustaría preguntarte al respecto, que me des tu opinión de cómo podemos generar, pues a través del apego a información científica, una condición de mayor unidad de los mexicanos para hacer frente a algo tan grave. ¿Me permitirías hacer una breve pausa y regreso enseguida para escuchar tu respuesta? Sí, con mucho gusto. Gracias. Uh-huh. Regresamos en un segundo. Escríbame @Beltrán del Río en Twitter, /Beltrán del Río en Facebook. Ya volvemos. Estamos conversando con el expresidente de México, Felipe Calderón. Felipe, te preguntaba pues respecto de la falta de un mensaje uniforme o de una postura
uniforme por parte de la clase política y que se refleje en la población en torno de cómo enfrentar al coronavirus? Mi percepción, Pascal, es que habemos muchos que estamos verdaderamente ansiosos de poder apoyar al presidente y al gobierno en las acciones que toma. Desgraciadamente, quien está destrozando porque además el gobierno es el único que puede unificar a los mexicanos con cierta eficacia en esta situación de crisis. Desgraciadamente, quien primero está detonando la confianza y la posibilidad de unidad es el propio gobierno, empezando por el presidente de la República, y lo digo con mucha pena y con mucha preocupación. Basta, demuestra un botón, la conferencia mañana del día de hoy. Varias voces hemos exhortado al gobierno a que reúna al Consejo General de Salubridad previsto en la Constitución para que otorgue facultades extraordinarias y el gobierno pueda tener la agilidad que va a requerir para poder comprar aparatos de intubación, que no hay suficientes para atender a todos los pacientes que lo van a necesitar. Eso y además comprarlos de última hora, que nos van a salir más caros. Carísimos, pero mira, no hay más cosa más cara que lo que no hay. Sí. El no tener esos tubos, el no tener esos aparatos de ventilación respiratoria, va a hacer que mucha gente muera innecesariamente. ¿Por qué razón? Porque alguien que se puede aliviar con uno de esos tubos durante 4 días hasta que su sistema inmunológico pueda responder y derrotar al virus, no va a tener dónde entubarse. Y el gobierno ya está tarde para eso, pero todavía lo puede hacer con facultades extraordinarias. ¿Sabes qué dijo el presidente hoy en la mañana? Porque efectivamente en la crisis del H1N1 nosotros reunimos al Consejo General de Salubridad desde el primer día, al día siguiente que supimos de la emergencia, y expedí un decreto de circunstancias extraordinarias y agilitamos el sistema de salud, que lo hicimos para robar. Eso, Pascal, con todo respeto, no es cierto. Con todo respeto, el presidente está mintiendo. Y me duele mucho porque ese tipo de cosas son las que hacen imposible que haya una coordinación y una unidad nacional que efectivamente, coincido contigo, se necesita. Pero dejemos pasar esa como tantas otras, ¿no? Las medidas técnicas y científicas que se deben de tomar y que incluso el subsecretario de Salud dice, las está desacatando el propio presidente. Ayer mismo, mientras Angela Merkel llamaba a la población a estar en sus casas y afrontar el problema como el más serio que ha tenido Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, mientras Macron en Francia y Trudeau en Canadá anunciaban medidas extraordinarias, mientras Trump anunciaba el cierre de fronteras parcialmente incluso con México. Nosotros celebrábamos el aniversario de la expropiación petrolera en una reunión de cientos de gentes con el presidente a la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando por la visión del presidente? ¿En dónde está? Se va a giras, besa a niños, saluda a gente. Vamos a suponer que el presidente no tenga coronavirus, Dios no lo quiera. Pero si él saluda en la valla a una persona contagiada, puede contagiar a cientos de personas más que va a saludar ese día, que ya saludó. Entonces, si hubiera una actitud responsable del presidente ante esta emergencia, si hubiera verdaderamente sinceridad, si hubiera además transparencia en el manejo de datos de coronavirus, que te insisto, lee el procedimiento de salubridad y lo que hace es evitar que se detecten prontamente casos de tercera o cuarta generación de contagio, con lo cual se están deteniendo y posponiendo las medidas, se está de alguna manera subinformando a la gente del problema. Si hubiera transparencia, congruencia, efectivamente se lograría la unidad nacional, que es indispensable para actuar en casos de emergencia, cuando empiecen sobre todo a saturarse los hospitales públicos y privados, sí, y cuando la gente empiece a morirse en los pasillos. La verdad es que esto me alarma, me duele, me angustia, pero la razón de la falta de unidad nacional está en que se está deteriorando y muy rápidamente la credibilidad del gobierno del presidente. Mira, este tema de que el presidente no es fuerza de contagio, es fuerza de moral, por amor de Dios, Pascal. Es que esa declaración causó extrañeza en todo el mundo, Felipe, esa declaración del ¿Por qué es ridícula? ¿Por qué eso es? ¿Por qué es surrealista? Sí. ¿Por qué es literatura? Porque el gobierno está viviendo una fantasía. Lo de ayer del detente, mira, yo soy católico, lo sabes, nunca como presidente de la República osé utilizar un símbolo religioso, ni siquiera un crucifijo, nunca hizo una alusión. Ahora saca una imagen religiosa
estimada por los mexicanos. Qué manera de manipular los sentimientos religiosos del pueblo de México. Eso es indignante, Pascal, y aunque uno quisiera no decir nada y mejor respetar, con todo respeto, pero uno no puede quedarse callado con eso. Felipe, me queda un par de minutos, pero no quiero dejar de preguntarte por la situación económica. Mira, pues le preguntaron hace rato al presidente cómo se va a apoyar al sector productivo e insistió en que pues, no va a haber disminución de impuestos y tampoco deuda. ¿Tú crees que el presupuesto que se hizo en otras condiciones, fijando un precio del barril de petróleo a $49 y hoy está en menos de 20, tendría que rehacerse el presupuesto? Definitivamente, es decir, han cambiado totalmente las condiciones y hay que reajustar el gasto del gobierno en las prioridades presupuestales. ¿Cuáles son las prioridades presupuestales? Evidentemente es la salud. Evidentemente esta crisis va a requerir una inversión enorme. Por ejemplo, si los hospitales que los estados abandonaron porque no quisieron meterle dinero a su mantenimiento, aunque nosotros se los hayamos construido y regalado, se habilitaran en este momento para recibir a potenciales pacientes de coronavirus, eso sería una salida parcial, si se quiere, pero parte de la solución. ¿De dónde sale ese gasto? El gobierno va a necesitar gastar en eso. Bueno, para no ir más lejos, Pascal, ayer mismo la Cámara de Diputados hizo dos cosas. Una que es una bajeza, que es que los diputados se autoaprobaron una reforma que les permite reelegirse sin pedir licencia, algo que contraviene toda la ley y desde luego el espíritu constitucional, un abuso, una... Yo ya dije en Twitter que yo no voto por ninguno de esos que se vaya a reelegir. Lo vi, y yo creo que hay que hacer esa corriente, no puede votarse por esos tipos abusivos, gandallas, en plena crisis del país, la gente cuidándose en sus casas y estos sirviéndose con la cuchara grande. Pero bueno, y la otra cosa que hizo fue aprobarle al presidente, creo que una partida, una posibilidad de endeudamiento adicional de 180,000 millones. Es entendible por la crisis, pero ese mismo día el presidente estaba diciendo que nosotros endeudamos al país en la crisis. Claro que aumentamos 3% del PIB del gasto público en 2009, no solo por la crisis de la H1N1, sino por el impacto de la recesión de Estados Unidos, la más grande en casi 100 años, que cayó sobre México. Y así hay que actuar en situaciones de emergencia. Pascal, con medidas contracíclicas transitorias, el déficit público no debe permanecer, pero duras, efectivas, drásticas, porque es la única manera de sortear el temporal que se nos viene. También me da la preocupación, Pascal, de que no hay en el gobierno, por lo menos en la cabeza del Estado, una idea clara de la dimensión del problema que se viene. No es cierto que el petróleo cueste $4 en sacarlo. Quizá habrá algún post o un... Sí, pero no es el promedio, son 14 según el... Por lo menos, sin contar una serie de gastos que tiene el propio Pemex. Por ejemplo, Pemex perdió, no sé, 380,000 millones de pesos el año pasado. ¿Por qué no nos hablan mejor de eso? Sí, claro. A este ritmo destructivo que lleva el gobierno, pues ya mejor casi que cierren la empresa para no perder. Si las refinerías pierden cientos de miles de millones de pesos, pues mejor compren toda la gasolina afuera. Tengo que dejarlo ahí, Felipe, pero te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Gracias, Pascal, y ojalá la gente tomemos medidas por nuestra cuenta, sí hagamos caso a las recomendaciones técnicas, aunque el gobierno no haga caso por sí mismo. Saludos a todos. Gracias, Felipe Calderón, expresidente